Buenos días, iglesia. Dios les bendiga en esta mañana. Gloria a Dios por estar aquí nuevamente compartiendo la poderosa palabra del Señor desde la casa de Dios. Hermanos, les traigo una palabra que Dios me dio en esta semana, orando a Dios, pidiéndole al Señor que me hablara en su palabra, por todas las cosas que hemos estado viviendo, porque hay altibajos que hablan de que la pandemia se ha aguantado y de pronto otra vez está cogiendo fuerza. Y bueno, todavía no hemos abierto la iglesia, estamos deseosos de volver a estar juntos nuevamente reunidos, y hasta el presente no hemos podido hacerlo. Y es en nuestro corazón ese deseo tan grande. Le dije yo a Dios hablando con Él, y Él me dio esta palabra hermosa de restauración y de esa presencia de Él en medio de nosotros. Cada vez que Dios quiere hacer algo diferente, cuando Él quiere obrar algo poderoso dentro de la iglesia, Él siempre obra de una manera que nosotros no lo podemos entender. Son los misterios de Dios, pero lo hace siempre con un propósito determinado. Creo que he hablado mucho en este tiempo sobre los propósitos y los planes de Dios, que nunca se van a acabar, ni nadie los puede quitar. Los planes y los propósitos de Dios son irrevocables. Él siempre tiene sus propósitos en cada una de las cosas que realiza. Y creo que el Señor, y eso me lo decía el Espíritu Santo, quiere hacer algo nuevo en la iglesia. Creo que la iglesia ha tenido un tiempo como que no se quiere sumergir demasiado en la presencia, en el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia solamente opera en este mundo donde hay tantas cosas cuando el poder del Espíritu de Dios opera a través de la iglesia. Eso no lo podemos desconocer. Y creo que eso es lo que Dios está haciendo. Quiere llevar a la iglesia a una restauración total, a un cambio hermoso y glorioso, donde reine la presencia de Dios en la iglesia. Por eso Dios me regaló esta palabra hermosa y quiero compartirla con ustedes. Está en Jeremías capítulo 30, del versículo 17 al 21. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová, he aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada. Y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca. Y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Y después del quebrantamiento siempre se eleva el corazón, o viene la restauración, o viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios es grande y es poderoso, y creo que hay un quebrantamiento en la iglesia. Y Dios ha querido mover a la iglesia a un cambio total. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque no es fácil. La iglesia no nos hemos podido adaptar a ya no tener la iglesia donde nos abrazábamos, nos besábamos y compartíamos juntos tantas cosas hermosas, donde decíamos te amo al hermano constantemente. Ahora tener una iglesia virtual. Y yo creo que no nos adaptamos a ello, no nos hemos adaptado, eso nos ha quebrantado el corazón. No sabemos en lo profundo de las cosas espirituales qué pasa, qué estará sucediendo. Pero
nos da aliento cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando meditamos en ella y nos damos cuenta que Dios siempre tiene consolación. Como le pasaba al pueblo de Israel en este momento, ellos vivían los 70 años de desolación porque habían pecado y habían cometido grandes pecados, grande iniquidad, y se habían apartado de Dios, y por eso Dios había enviado este quebrantamiento tan grande sobre el pueblo de Israel. Pero esta es una palabra, como me lo decía el Espíritu Santo, que no solamente fue para eso, sino para el futuro, para esa venida de Cristo, para esa gloria de Dios en nuestras vidas. Y la iglesia forma parte de esta gran bendición. Y miren que fue Dios el que quebrantó. Y en el libro de ahí mismo, en el capítulo 30, en el versículo 15, dice así: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Fue Dios el que lo permitió. No sigamos luchando y luchando con que ya tenemos que salir, ya no estamos cansados, este es el momento indicado, y no hagamos nada, porque nada se hará en la fuerza de nosotros, sino en el poder de Dios. Dios es el que tiene el poder. Miren, Jeremías lloró cuando vio al pueblo en ese quebrantamiento. En el capítulo 8, en el versículo 22, dice Jeremías: no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Jeremías estaba atónito, porque Galaad era el lugar donde crecía esa cantidad de árboles. Esos árboles botaban una resina aromática con la que se preparaba el bálsamo, y era curativo, y lo usaban, y nunca faltaba, jamás faltaba. Entonces él se quedaba aterrado de ver que por qué faltaba ese bálsamo para el pueblo de Israel en este momento de quebrantamiento y de la herida que no podía sanar. Pero ¿saben qué? Cuando yo estaba mirando eso y estudiando sobre el bálsamo de Galaad, y aún el bálsamo de Galaad está, y entonces pensé en Isaías capítulo 61, cuando el Señor Jesucristo verdaderamente dijo, ¿verdad? Esa es una palabra, una profecía que era del Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo, y después Él la dijo en el templo, en el libro de Lucas, y vemos que allí dice el Señor: porque Dios me ha llamado, sobre mí está el Espíritu de Dios, y Él me ha llamado a sanar a los quebrantados de corazón, a vendar las heridas, a restaurar, a que los afligidos se les dé gozo en lugar de luto, un espíritu tranquilo y apacible en lugar de un espíritu angustiado y desesperado. Él es nuestro bálsamo. Jesús es el bálsamo de Galaad, y todavía hay bálsamo para que sigamos recibiendo, porque Jesucristo está ahí, su palabra está ahí. Él vino a traer ese bálsamo. Y aquí, en lo que estamos leyendo y en lo que estamos estudiando de Jeremías capítulo 30, aquí el Señor dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Amén. Dios quiere ser el bálsamo de Galaad en nuestras vidas. Él es el que quiere sanar nuestras heridas. Él no permitió que ningún bálsamo de Galaad, que por ninguna parte hubiera medicina ni médicos para sanar, porque Él quería hacerlo Él mismo. Quería que fuera en su tiempo, en su momento, cuando Dios lo crea conveniente. Y Dios me dijo a mí que este es el momento, este es el tiempo de la iglesia, y Dios quiere que la iglesia se levante y resplandezca como la novia de Jesucristo. Dios quiere que la iglesia esté llena de poder del Espíritu de Dios, para hacer cosas asombrosas y grandes en esta tierra. Y eso es lo que va a pasar. La iglesia va a cambiar. La iglesia no tendrá un espíritu dormido.
La iglesia se va a levantar en el momento preciso cuando Dios lo diga. Y me encantó esta palabra. Cuando la leí, me pareció de las palabras más hermosas. El Salmo 102:13 dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, el plazo que el Señor ha puesto, porque sabes, ningún hombre puede levantar, ningún hombre puede transformar, el que lo haga en su propia fuerza caerá, pero cuando el poder de Dios viene a levantarte porque se cumplió el plazo, porque es tiempo de tener misericordia, porque es tiempo de abrazarte, de consolarte, de darte palabra de esperanza, de vida, que no te rindas, que sigas adelante. Entonces, es Dios el que lo va a hacer. Y cuando lo hace Él, es verdaderamente algo maravilloso. Sabes que cuando lo hace Él, produce un gozo inexplicable, un gozo que nadie puede darnos más que Él. Entonces, mira que dice en Jeremías 31:33, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún dirán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades cuando yo haga volver sus cautivos. Jehová te bendiga, oh moradora de justicia, oh montes de Sión, oh monte santo. ¿Sabes? Dios quiere que la iglesia sea llamada morada de justicia. Una iglesia recta, correcta, como Dios quiere. Y esto se va a cumplir y esto se va a dar en el momento del Señor. Dios nos está preparando para grandes cosas, para cosas importantes, no para cosas como han venido hasta ahora. Miren, a veces se predica demasiado de la prosperidad y la prosperidad, pero una persona prospera cuando está en el Señor. Dios nos hace prosperar a nosotros en todos los sentidos y en todos los aspectos. Dios llena nuestra vida, nos sacia, pero todo tiene que ser en un conjunto, como dice la palabra en 3 de Juan 2, amado, yo deseo, y cuando la palabra dice yo deseo, está diciendo que estoy orando, estoy en oración. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios es un Dios que prospera de una manera integral. Y por eso Dios en este momento estaba dando esta promesa. Que si has pasado por momentos difíciles, que si has llorado y has sufrido, porque te has quedado sin trabajo, porque has perdido a tus seres queridos, eso es verdad, porque has pasado por momentos críticos en este tiempo, en soledad y encerrado, pero ¿sabes qué? Dios te está diciendo, pero yo mismo, que soy tu bálsamo de Galaad, te voy a traer un bálsamo de gozo, de alegría, de contentamiento. Vas a sentir que vas a danzar, y la palabra lo dice, amén, que cuando Dios trae este gozo, dice que nosotros nos gozaremos de una manera impresionante. Mire lo que dice esta palabra: y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos. ¿Sabes qué? Dice aquí en Jeremías 31:4, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Porque sabes, Dios nunca nos deja a nosotros vivir siempre en lo mismo. Dios cambia, Dios transforma, Dios hace cosas maravillosas. Iglesia, levantémonos en el nombre poderoso de Dios, porque Él tiene grandes cosas para nosotros, y nos lo está diciendo en esta palabra.
Luego, miremos en el versículo 19, dice, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, porque cuando Dios levanta, cuando Dios restaura, ese gozo nadie lo puede detener. Yo he visto gente que Dios ha hecho cosas asombrosas en ella, y esas personas se han regocijado de una manera inexplicable, de una manera asombrosa, que el gozo ha contagiado nuestras vidas. Aquí hay una hermana, una anciana en el Señor, que Dios la sanó de cáncer. Y cuando ella dejó de tomarse las medicinas, el oncólogo fue durísimo con ella y le dijo que seguramente estaba totalmente invadida. Pero cuando le hicieron todos los exámenes y salieron todos negativos y ella salió en esa victoria, les cuento que ella llegó aquí a la iglesia en un gozo tan grande y todos lloramos con ella de ver la alegría, la satisfacción tan grande de haber visto que Dios la levantaba y le daba nueva vida, que renovaba su vida, que le daba más oportunidad, que ella podía levantarse y seguir soñando y seguir amando a Dios y alegrarse y adorar y exaltar al Rey de la Gloria, porque Dios la estaba transformando y le estaba renovando totalmente sus fuerzas. Eso solamente lo hace Dios. Y ese gozo, cuando vemos estas cosas que pasan en nuestra vida, es la que nos trae una verdadera alegría, un verdadero gozo que nadie puede sentirlo como lo sentimos nosotros. Y no queremos más que estar en profunda adoración con el Señor. Y miren lo que dice Isaías capítulo 35, versículo 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Todas estas cosas Dios las va a quitar. Si hemos vivido un tiempo donde nos hemos sentido frustrados, como les dijera, llenos de dudas, con tantas cosas en nuestra cabeza sin saber qué puede pasar, yo les digo que el Señor hoy nos está diciendo que la tristeza y el gemido huirán de nosotros y vamos a entrar con un gozo y una alegría y un contentamiento que va a inundar totalmente nuestro corazón. Ahora, en el mismo versículo 19, la palabra de Dios aquí da una promesa y dice que no seremos disminuidos y que nos multiplicará. Nuestras congregaciones se van a llenar de gente adoradora, gente que de verdad ama a Dios, que quieren venir con un corazón totalmente dispuesto, un corazón contrito y humillado, personas de verdad, como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 24, dice que el Señor busca adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esos adoradores quiere el Señor, y esos adoradores vendrán y adorarán a Dios con todo su corazón, y se llenará nuestra congregación de gente dispuesta, gente llena de amor al Señor, que realmente quieren buscarlo en espíritu y en verdad. Y mira lo que dice Jeremías 33 del 10 al 11. Dice, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque Jehová para siempre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Y nosotros
podremos ver que Dios cumplirá esta promesa. ¿Y sabe qué dice el versículo 22? Y me pareció precioso. Dice: como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. ¿Y sabes qué me hizo recordar eso? La promesa que Dios le dio a Abraham, de que su descendencia sería como el polvo de la tierra, que no se podría contar, y como las estrellas del cielo, que no se podrían contar. Y nosotros estamos incluidos en esa promesa que Dios le dio a Abraham, porque nosotros pertenecemos espiritualmente al pueblo de Israel. Nosotros somos de esa promesa, de la promesa que le dio Dios a Abraham. Formamos parte de esa gran promesa. Por lo cual aquí Dios nos dice que seremos multiplicados y no seremos disminuidos, ni tampoco seremos menoscabados. Dios nos levantará para que nosotros traigamos esa palabra de vida, para que nosotros recibamos a todos los que van a venir llenos de gozo y de alegría, a compartir con nosotros de la gloria y de las promesas de nuestro Dios. Qué hermoso es esto, hermanos. Es lindo. Entonces habrá un crecimiento, como se los decía antes, constante, un crecimiento constante, y verdaderos adoradores llegarán a la congregación de los fieles, de los que nos hemos mantenido, de los que no nos hemos rendido, de los que pese a todo esto que ha pasado, hemos continuado y hemos hecho grandes esfuerzos, porque quizá de pronto no estábamos tan preparados para tener una iglesia virtual, pero hemos obedecido a la voz de nuestro Padre y hemos querido seguir adelante y no hemos querido desmayar, ni hemos querido tirar la toalla en este tiempo, sino nos hemos querido levantar por encima de las circunstancias y creerle a Dios y tener la seguridad y la certeza de que Él está haciendo algo nuevo está haciendo nuestro Dios, y que nosotros veremos la gloria de Dios. Y por eso no desmayamos, sino que antes, por el contrario, seguimos adelante, pidiéndole a Él que nos fortalezca, pidiéndole a Él que podamos continuar, y que todo lo que nos tengamos que enfrentar, tengamos la entereza de salir adelante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de donde viene toda nuestra fe, la bendición de nuestra fuente de fe, que es Jesucristo. Eso es lo que nosotros como congregación tenemos. Pero la promesa continúa, y en el versículo 20 dice: y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a sus opresores. Dios quitará a los opresores que quieran venir contra nosotros. Iglesia, Dios está ahí. Él no cambia, Él nos cambia a nosotros. Él nos transforma, amplía nuestra visión, nos empuja hacia adelante a otras cosas a las que nosotros no sabíamos que íbamos a hacer. En este tiempo Dios nos ha empujado a hacer cosas que nosotros no estábamos preparados ni sabíamos que iban a pasar. No teníamos ni la menor idea. ¿Sabes? Cuando el Señor nos dijo a nosotros que este año sería el año de una visión 2020, santo, hoy todos nosotros cuando hablamos decimos: Dios mío, ¿y de qué manera nos estás a nosotros afirmando la visión? ¿De qué manera nos estás levantando y nos estás transformando, nos estás reedificando? Estás haciendo cosas asombrosas en nosotros que no esperábamos. No esperábamos. Ninguno de nosotros sabía que todo esto iba a suceder, y Dios lo permitió. ¿Y qué nos ha tocado hacer a nosotros? Creerle a Dios. Creo que en este tiempo nuestra fe ha aumentado, mis amados.
Creo que nuestra fe ha crecido en medio de todo lo que hemos vivido. Y dice, me encantó este versículo espectacular en Isaías, que es una de mis palabras favoritas. Dios me la regaló cuando yo empecé en sus caminos. Isaías 54:13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Cree que la paz de tus hijos, porque nuestros hijos son enseñados por Dios. Yo creo que nosotras como madres, le digo esto a las madres, creo que, y los padres también, porque estamos todos incluidos como padres y madres, el anhelo más grande que hay en nuestro corazón es que nuestros hijos nunca desvíen su camino de los caminos del Señor. El deseo más grande es que nuestros hijos aprendan de Dios y vivan para Él, pero me encantó cuando dice, y se multiplicará la paz de tus hijos. La paz de nuestros hijos. ¿Y por qué crees que se multiplicará la paz sobre nuestros hijos? La paz de nuestros hijos. Porque Dios nos está cuidando. Porque es Dios el que los está instruyendo. Porque es Dios es el que está haciendo la obra en ellos. Porque es Dios el que los está guiando. A pesar, quizá tus hijos no estén caminando en el Señor, pero vendrán. Porque están en la promesa. Y tú tienes que creerlo, porque la paz de tus hijos se multiplicará. Te lo está diciendo Dios en esta mañana. Y me encantó la otra palabra que está en Jeremías 31:17 y dice, esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Si tus hijos se han ido, regresarán a ti también. Volverán a su propia tierra, a esta tierra hermosa que los vio nacer. Amén. Y estarán contigo y compartirán contigo de las cosas del Señor. Hermoso. Y entonces viene la palabra de la opresión, y quiero que esta promesa te la quiero regalar en esta mañana. Y dice, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Créelo. Tú no tienes por qué estar en opresión. Tú estarás lejos de opresión, te lo está diciendo Dios. Y el temor no se acercará a ti. Si tú estás confiando en la promesa que Dios te ha dado, si tú estás esperando en Él pacientemente, tú serás levantado, fortalecido. Y no tienes por qué estar ni atemorizado, ni tampoco tienes que estar oprimido, porque el Señor te ha llamado a una libertad total. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y en el último versículo, 21, dice, de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Entonces el Señor habla, que no tendremos gobernantes que hagan lo que ellos quieran. El Señor dice que levantará gobernantes que se acerquen a Él. ¿Y sabes quién nos acercará a Él? El mismo Dios. Nadie se acerca a Dios si Dios no lo acerca. Dios es el que trae a las personas. Dios es el que las acerca a Él. Dios nos acercó un día a nosotros a Él. Tú estás cerca de Dios, no porque tú quisiste. No te llenes de jactancia diciendo, yo me acerqué a Dios porque lo amé más que a mi vida. No, Él te amó más que a su propia vida y dio su vida por ti y te acercó a Él porque te eligió, te escogió, porque tú eres importante para Él. Y por esa razón, Él nos pondrá gente que gobierne, que venga de parte de Él. Gente que esté en comunión con Él. Y mire lo que dice esta palabra. Y habló a Coré y a todo su séquito. Está en Números 16:5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a Él, al que Él escogiere, Él lo acercará a sí. Es Dios el que elige, es Dios el que escoge. Y Dios te escogió a ti y te acerca a Él para darte las bendiciones más grandes que tú jamás en la vida
podrás obtener si estás lejos de Él. Qué lindo es Dios. Así que esta promesa es para nosotros. Dios quiere levantarnos en gran manera. Vamos a correr la carrera con paciencia y con firmeza, la que Él nos ha llamado a correr. Con Él, porque Él no nos va a dejar. Estamos agarrados de su mano y Él nos sostiene y nos seguirá sosteniendo. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga en esta mañana, Dios les guarde. Quiero orar. Siempre me gusta orar. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Recibe la alabanza y la adoración. Gracias por toda tu iglesia en el mundo entero. Bendigo a todos los ministros tuyos. Bendigo a todas las almas, Señor, tuyas, a los que te buscan en espíritu y en verdad, a los que han escuchado tu voz y se vuelven a ti porque saben que sin ti no son nada. Los bendigo. Bendigo cada congregación en el mundo entero y declaro que la iglesia de Jesucristo se levanta en este tiempo para hacer tu voluntad y para amarte de todo corazón con una adoración que solamente es en espíritu y en verdad. Gracias por todo, Señor. Te amo con todo mi corazón y bendigo a toda la iglesia y te bendigo, hermano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.